Listo, estamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida perdurable. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a tratar el tema de la Sagrada Eucaristía, tanto como sacrificio y como sacramento. La Eucaristía o Sagrada Eucaristía no contiene una gracia, sino que contiene al autor de la gracia, es decir, a Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, el Hijo único del Eterno Padre y de María siempre Virgen. Por eso, las preguntas que vamos a ir recorriendo para estudiar la Sagrada Eucaristía, primero como sacramento y luego como sacrificio, nos van a resumir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y la Iglesia nos transmite a lo largo de los siglos. Vamos a valernos del catecismo de 93 preguntas, un pequeño catecismo muy sencillo, y en ese catecismo, en el tema 12, la pregunta de la 66 a la 78 nos va a traer la Sagrada Eucaristía como sacramento. Y después el tema 13, en la pregunta 79 y 80, nos va a traer la Sagrada Eucaristía como sacrificio. Veamos primero la Sagrada Eucaristía como sacramento. La primera pregunta, la pregunta 66, nos dice ¿qué es la Eucaristía? En la Eucaristía es un sacramento que contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice verdadera, ¿por qué? Porque no es un símbolo, es una realidad, y por eso inmediatamente dice real. Y luego dice también sustancialmente, ¿por qué? Porque hay un cambio de sustancia. Deja de haber pan ácimo sin levadura, deja de haber vino con algunas gotas de agua, para convertirse en el mismo Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Qué importante que tomemos conciencia que Jesucristo va a transformar, y ese milagro de la transformación del pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía, esa transformación la llamamos transustanciación.
Es una palabra un poco difícil. Transustanciación significa cambio de sustancia y es un dogma de fe para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha transmitido este dogma de fe del cambio de sustancia del pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, verdadera, real y sustancialmente, en el magisterio infalible que tiene la Iglesia. Y lo ha presentado como dogma, la transustanciación, este cambio de sustancia. Y lo podemos leer en el magisterio de la Iglesia, en el resumen de ese magisterio de la Iglesia, citando al Concilio de Trento, en Denzinger 877. Ahí se nos va a hablar justamente de la transformación o transustanciación de el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa explicación que la Iglesia da sobre este cambio de sustancia, se fundamenta en las citas bíblicas que he dado a conocer en el grupo y que voy ahora a recordar para que después nosotros leamos detenidamente. En primer lugar, San Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28. En segundo lugar, San Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 24. En tercer lugar, San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Y por último, me traslado al apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Estas citas bíblicas nos van a recordar el misterio eucarístico como sacrificio y como sacramento. Las primeras citas bíblicas, tanto San Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28, como San Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 24, y San Lucas, capítulo 22, versículos 19 al 20, nos van a recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo utiliza para hacer la consagración. Por estas palabras, nuestro Señor Jesucristo transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice, haced esto en conmemoración mía, está dando ese poder a los apóstoles, a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, que en la última cena los va a consagrar sacerdote y los va a consagrar obispos. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice, este es mi cuerpo, o este es el cuerpo mío. Antes introduce a este relato diciendo, tomad y comed, este es el cuerpo mío. Y luego tomando un cáliz, dio gracias y dijo, bebed todos de él. Y empiezan las palabras de la consagración, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por mucho se derrama por remisión de los pecados. Estas palabras las va a utilizar el sacerdote ordenado en la Santa Misa en el momento de la consagración. Esas palabras son transmitidas por la tradición de la Iglesia, la tradición de los apóstoles, en donde al decir esas palabras se va a realizar el milagro de la transustanciación. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, que ya hemos citado en el capítulo 11, versículos 23 al 29,
nos recuerda algo muy importante. Porque yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros. Él recibe del Señor, parece que tuvo una aparición del Señor en donde el Señor mismo le cuenta sobre la última cena y él transmite eso. La palabra transmitir significa tradición. O sea que cuando hablamos de sagrada transmisión no estamos hablando más que la transmisión de la doctrina de Jesucristo. Por eso inclusive la Sagrada Biblia, que es un conjunto de libros, tiene su origen en la tradición. Porque al principio los apóstoles no andaban escribiendo lo que Cristo decía. Luego pusieron por escrito algunas de sus partes más importantes, otras se transmitieron simplemente oralmente. Pero acá nos cuenta justamente, después de decirnos lo que ya sabemos, que el Señor dijo, este es mi cuerpo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, nos recuerda algo muy importante en el versículo 26 de la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, que dice, cuantas veces comáis este pan y bebáis el cáliz, anunciad la muerte del Señor. Ese anunciad la muerte del Señor nos está recordando que en la misa se renueva, se hace presente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Jesucristo sufrió en la cruz, todo lo que Jesucristo padeció, toda esa muerte de Cristo voluntaria en la cruz, todos los frutos que Cristo consiguió, se hace presente en la Santa Misa. Cristo obró la redención, obró la salvación, muriendo voluntariamente en la cruz. Cristo nos aplica esa redención en cada Santa Misa. Por eso, continuando con el tema de la Sagrada Eucaristía como sacramento, es importante que tomemos conciencia que la Iglesia ha rodeado este sacramento y este sacrificio eucarístico de una serie de ritos, y por eso la próxima clase vamos a ver brevemente el rito romano, las ceremonias que rodean, las palabras que rodean nuestra misa, que son transmisión desde los apóstoles. La Iglesia romana tiene su rito, pero también las iglesias orientales que pertenecen a la Iglesia católica también tienen sus ritos, y todos esos ritos son tan antiguos como el rito de la Iglesia romana, que es madre y maestra de todas las iglesias. Y los orientales, sometidos a la Iglesia católica apostólica romana, celebran sus ritos, aunque sometidos a Roma, es decir, a los papas legítimos. Ahora, como es tan importante el sacramento de la Eucaristía o comunión, en donde recibimos a Jesucristo en persona, verdadera, real y sustancialmente, la Iglesia recuerda condiciones para recibir la Sagrada Eucaristía, para hacer una buena comunión. ¿Y por qué recuerda condiciones? Recuerda condiciones por respeto, por adoración a Jesucristo en persona que va a estar en la comunión, y porque la Sagrada Eucaristía, como el sacramento de la confirmación, como el sacramento del matrimonio, como el sacramento del orden sagrado, son sacramentos que se llaman de vivos, es decir, se deben recibir en gracia de Dios. Y por eso se ponen tres condiciones para que uno pueda recibir correctamente la Sagrada Eucaristía y la pueda recibir con fruto. Y esto está en la pregunta 74. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena comunión? Son necesarias tres cosas. Primero, estar en gracia de Dios, es decir, no estar en pecado mortal. Segundo, estar en ayuna desde la medianoche. El Papa Pío XII, acá una aclaración que le he puesto también en el grupo, el 25 de marzo de 1957
dio normas para el ayuno eucarístico. Primera, abstenerse de alimentos sólidos y líquidos alcohólicos por espacio de 3 horas. Es decir, redujo el ayuno obligatorio debido a la debilidad del hombre moderno, lo redujo a 3 horas en vez de la medianoche. Segundo, abstenerse de líquidos no alcohólicos por espacio de 1 hora. Y tercero, el agua no rompe el ayuno. Cuarto, los enfermos pueden tomar líquido no alcohólicos y medicinas antes de comulgar sin límite de tiempo. Igualmente, el Papa aconseja que aquellos que tengan fuerzas guarden su ayuno desde medianoche, por respeto a la Eucaristía. Pero el ayuno obligatorio es mínimos 3 horas para aquellos que no están impedidos por ninguna enfermedad u otro motivo grave. Y la tercera condición es saber lo que se va a recibir, es decir, al mismo Cristo en persona, y acercarse a comulgar con devoción, es decir, con respeto, con veneración, creyendo que es Cristo mismo a quien voy a recibir. Luego las preguntas 75, 76 y 77 nos van a aclarar qué debe hacer aquel que está en pecado mortal. Si uno está en pecado mortal, no se puede acercar a comulgar, porque si comulga en pecado mortal, comete sacrilegio, o sea, profana la comunión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comulgar? Y me tengo que disponer para comulgar con una buena confesión. Esa es la única manera de comulgar cuando yo estoy en pecado mortal. Primero debo confesar mis pecados, arrepentido, con deseos de corregirme, de reparar. El famoso propósito de enmienda. Qué importante que tomemos conciencia que todo esto que hemos escuchado hasta este momento nos está recordando estas verdades de fe que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo presente en la hostia consagrada. Ahora bien, este sacramento de la Eucaristía o comunión, habíamos dicho que también es sacrificio, renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso las últimas preguntas 79 y 80, se pregunta ¿qué es la Santa Misa? Y responde, la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, ofrecido en nuestros altares en memoria del sacrificio de la cruz. ¿El sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz? Sí, el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz, porque en él se ofrece y se sacrifica el mismo Jesucristo, aunque de un modo incruento, es decir, sin padecer ni morir como en la cruz. Si nosotros asistiéramos al Calvario donde Cristo estuviese muriendo por nosotros en la cruz, derramando su sangre, y asistimos a la misa, es lo mismo, porque el sacerdote que hay es Jesucristo nuestro Señor. La víctima, es decir, el inocente, inmaculado por naturaleza, que se ofrece por nosotros los culpables, es el mismo Jesucristo. El altar es su sagrado corazón, que se extiende hasta la cruz, porque se sacrifica por nosotros. La única diferencia es que en la cruz sufrió, es que en la cruz padece, en la cruz va a morir una vez para siempre. En la misa no sufre, en la misa no muere, pero está en estado de víctima en cuanto que se sigue entregando por nosotros. Sigue mostrando sus llagas al Eterno Padre. Por eso Jesucristo, aún después de resucitado, quiso que sus llagas permanecieran en sus manos, en sus pies y en su costado. Y así mostrar que esas llagas, que esa entrega en la cruz, fue la causa de nuestra salvación, de nuestra redención. Y a ese sacrificio de Cristo en la cruz, a esa redención que obró Cristo, la hizo gracias a que tomó
carne y sangre de su madre bendita, de su madre purísima, de su madre inmaculada, que es la Virgen María. De ella tomó carne y sangre, como nos cuenta el Evangelio en San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, cuando nos cuenta la Anunciación, y que el Espíritu Santo vendrá sobre la Virgen y tomará carne de sangre de ella, y por eso será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Eterno Padre, pero también Hijo de María siempre Virgen. Y la Virgen, al decir su sí, al decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y aceptar que el Espíritu Santo tomara carne y sangre de ella, Jesucristo tiene una humanidad santísima. Y Jesucristo no solo es verdadero Dios, sino que también es verdadero hombre. En una sola persona la divina. Y ese Cristo, ese mismo Cristo, es el que justamente se nos da a comer con su cuerpo y su sangre en la Santa Misa y renueva su sacrificio en la misa. Por eso asistir a la Santa Misa es como asistir al Calvario. Cada ceremonia, cada gesto, cada oración que se haga en la misa va a estar relacionada con este misterio eucarístico, tanto del sacrificio como del sacramento. Nosotros vamos a ver en la misa que el sacerdote parte la hostia, pero el partir la hostia no significa que se parta nuestro Señor Jesucristo, sino que Jesucristo está todo entero en la hostia y todo entero en el cáliz, y aún está todo entero en cada partícula, en cada gota del cáliz consagrado o de la hostia consagrada. Ese misterio que Cristo está todo entero en la hostia y todo entero en el cáliz consagrado y en cada una de las partículas es también un dogma de fe, que fue definido por la Iglesia y lo reconoce el Concilio de Trento, este dogma de fe, y en Denzinger 1885 da a conocer el Concilio de Trento esto y dice que quien lo niega es anatema, es decir, es excomulgado de la Iglesia. Por eso es tan importante y por eso la Iglesia rodeó de tantos cuidados la Sagrada Eucaristía, por eso no se comulga en la mano, por eso se pone una bandeja de comunión cuando la persona va a comulgar debajo de su mentón, por eso los cuidados cuando el sacerdote consagra la hostia, ya pone los dedos de esta manera, porque cree que en cada partícula aún pequeña está Jesucristo presente, y no va a dejar de tener los dedos así hasta que no los purifique con vino y con agua, por respeto a la Sagrada Eucaristía y por dar a conocer la fe católica sobre este divinísimo sacramento. Nuestro Señor Jesucristo, en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, en el santo sacrificio de la misa, merece un respeto de adoración. Por eso el primer fin de la misa es la adoración, es la tréutica la misa, es decir, de adorar. El segundo fin de la misa es de acción de gracias, por eso se llama eucarístico, significa acción de gracias. El tercer fin de la misa es propiciatorio o expiatorio o de expiación o satisfacción, es decir, reparar nuestros pecados. Y Cristo hace la gran reparación en la cruz y da valor sobrenatural, valor de gracia de Dios a nuestro sufrimiento, a nuestras dificultades, a nuestras tentaciones, a nuestras luchas. Y por eso nosotros nos unimos a esa reparación. Y por último, la misa se suplica, se implora por nuestras necesidades, en primer lugar espirituales y en segundo lugar materiales, y conviene a nuestra salvación del alma. Esos son los 4 fines de la misa, que en la próxima clase los vamos a recordar cuando
recordemos y veamos el rito romano que, según la tradición, sus raíces vienen del apóstol San Pedro. Y a la vez todos los ritos de la Iglesia antiguos que vienen desde los apóstoles, no solo el rito romano, todos convergen en la última cena como en su sustancia, porque la última cena da la esencia de la Santa Misa, que a su vez se remonta al Calvario, porque lo que hace la última cena es misteriosamente adelantar lo que Cristo va a hacer en el Calvario, que es entregarse por nosotros. Nada más que lo va a dejar en una ceremonia para que milagrosamente podamos tener su presencia real y podamos tener la aplicación de su sacrificio de manera incrumenta, es decir, sin sufrir ni morir como en la cruz. Hasta aquí lo que hoy quiero explicarle, hasta aquí lo que hoy quiero transmitirles sobre la Sagrada Eucaristía como sacramento y como sacrificio. Y ahora vamos a hacer una pequeña oración para terminar esta clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bendición final. Sic nomen Domini benedictum os nun eusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus, descenda super vos manet semper. Amén. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Tratemos de repasar las preguntas de las 66 al 80 para poder estudiar bien sobre la Sagrada Eucaristía como sacramento y como sacrificio. Hasta la próxima. Buenas noches, monseñor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.